empezar. Ahí está. Bueno, arrancamos entonces con esta lección 12. Vamos a ver, y hay algunos conceptos que van muy ligados a la prueba de los actos jurídicos. Sabemos que por el principio de relatividad de los actos jurídicos tienen efecto siempre entre las partes. La regla es que solamente tienen efecto entre las partes. ¿Hay excepciones? Sí, son 3 que eventualmente o excepcionalmente pueden tener efectos sobre terceros beneficiarios, acreedores quirografarios o herederos a título universal, ¿verdad? Eventualmente, pero la regla es que por el principio de relatividad los actos solamente tienen efectos entre las partes. Entonces, vamos a ver un poco cuando existe una disputa, una controversia, o cuando se quiere probar que existió ese acto, ¿verdad? Es que tenemos que recurrir a la prueba, ¿verdad? De ese acto. O sea, demostrar la existencia y la verdad de ese acto es la prueba de los actos jurídicos, ¿verdad? Yo les decía cuando hablábamos ayer de los actos jurídicos solemnes, ad probationem. En ese sentido, la solemnidad era la prueba de la existencia del acto, ¿verdad? Salvat dice que la prueba de los actos es la demostración por alguno de los medios que la ley establece de la verdad de un hecho del cual depende la existencia de un derecho. Claro, si yo logro probar la existencia del acto, puedo exigir los derechos que me corresponden o que emergen de ese mismo acto, ¿verdad? ¿Y quién tiene la carga de la prueba en un acto? ¿Verdad? Las partes. Si yo soy parte del acto y quiero probar, entonces yo tengo la carga de la prueba, ¿verdad? Nunca un tercero, sino que las partes, por el principio de relatividad, son las que tienen que probar la existencia de ese acto. ¿Y qué es lo que se prueba? Se prueba la existencia del hecho o el acto, ¿verdad?, que resulta imprescindible. Claro, porque si no hay acto, no hay derechos, no hay conjunto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante probar la existencia del acto y que las partes sean las que prueben por los mecanismos que la ley permita la existencia de un acto. Vamos a ver que esto se aplica a cierto tipo de actos, ¿verdad? Para la simulación relativa, por ejemplo, es importante esta figura de la prueba de los actos, ¿verdad? Vamos a ver enseguida lo de eso, ¿verdad? El objeto de las pruebas, o sea, ¿qué son las pruebas? Son los hechos que se alegan como sustento de la pretensión del derecho invocado. O sea, yo quiero cobrarle a Karen 1.000.000 de guaraníes. ¿Cuál es la prueba o cuál es mi sustento para poder exigir ese derecho de cobro? El contrato de crédito que celebramos Karen y yo. Entonces, el contrato de crédito, en este caso, o el pagaré, es la prueba de que Karen y yo tenemos un contrato, tenemos una relación jurídica por la cual ella tiene la obligación de pagarme y yo tengo el derecho de cobrar. Entonces, ese es el sentido que tiene un poco la prueba de los actos jurídicos. Y hay varios tipos de hechos, ¿verdad?, que pueden ser objeto de prueba, ¿verdad? Hechos controvertidos, por ejemplo, que son hechos discutidos por las partes, siempre por las partes, en el marco de un juicio, o sobre los que se han manifestado de modo discordante. Solo los hechos controvertidos serán sometidos a prueba. Entonces, si eventualmente las partes van a un juicio y existe una disputa sobre hechos dentro de ese contrato, dentro de ese acto que son controvertidos, son esos hechos los que se van a someter a la prueba de los actos jurídicos, ¿verdad? Cuando hablamos de un hecho conducente, que es otro concepto, se tratan de hechos que fueron oportunamente articulados por las partes, dice, ¿verdad? Es decir, en los momentos procesales que correspondan. No se someterán a prueba los hechos extemporáneamente incorporados al proceso judicial. O sea, procesalmente hablando, uno tiene un plazo, un periodo para presentar pruebas. Uno no puede presentar pruebas posterior a ese proceso, a ese espacio de tiempo que otorga el proceso para la presentación de pruebas. Por eso hablamos de hechos extemporáneos incorporados al proceso judicial, ¿verdad? El proceso judicial, cuando hay un reclamo o cuando hay un hecho que es conducente, tiene que presentarse en el momento procesal que lo estipula el juicio. Hay un momento para eso. Si lo presentas fuera de ese momento, ya no vale como prueba de los actos, ¿verdad? El hecho evidente es el hecho que no se prueba, no deben ser probados. Se trata de circunstancias obvias
de conocimiento común que se saben por simple razonamiento lógico. Esos son los hechos evidentes, ¿verdad? Y los hechos públicos y notorios, hechos que por ser del dominio público no requieran de prueba. Para que se exonere de la prueba, el hecho debe ser actual y o contemporáneo. Por ejemplo, yo no tengo que probar que Santipeña es el presidente de la República. Es un hecho público, es un hecho notorio, ¿verdad? No hace falta probarlo. Entonces, son distintos tipos de hechos. Acá el hecho controvertido es el que se somete eventualmente en el marco de un juicio a prueba, ¿verdad? Como sustento de los hechos o de la existencia de un hecho o de un acto jurídico, ¿verdad? Son los hechos controvertidos sobre los que hay siempre una discusión, sobre lo que hay una discordancia, sobre estos hechos son estos hechos objeto de prueba de los actos jurídicos. Eso es lo importante de mencionar de estos cuatro conceptos. Después tenemos otros tipos de hechos, un ratito, que son definiciones ya que habíamos visto también en Romano 1, Romano 2, ¿verdad? El hecho constitutivo, ¿qué son los hechos constitutivos? Son un conjunto de hechos que se afirman en un juicio, dice, y el sustento del derecho invocado y cuya aplicación se invoca. La prueba del hecho constitutivo compete al actor. ¿Se acuerdan de los hechos, por ejemplo? ¿Cómo yo pruebo que existe un contrato de alquiler con Teresa? ¿Cómo se prueba eso? Claro, ¿cómo yo en un juicio le reclamo alquileres no pagados a Teresa? Con el contrato. El contrato es el hecho constitutivo de esa relación jurídica. Es la prueba de que existe un vínculo que no fue honrado por la otra parte. Entonces, si yo quiero reclamar, yo soy parte de ese acto. El hecho constitutivo de la obligación de Teresa es ese contrato por el cual ella se obliga a pagar mensualmente la suma de N guaraníes, ¿verdad? Ese es un hecho constitutivo. Un hecho impeditivo y extintivo dice corresponde al demandado acá. Probar los hechos invocados por el actor, ¿verdad? ¿Son nulos o fueron ya cumplidos o cancelados? Esto se invierte. Esto es desde el punto de vista de la persona que está alquilando. Vamos al mismo ejemplo del alquiler, ¿verdad? Yo le reclamo a Teresa, Teresa, acá hay un contrato, nunca me pagaste, ¿verdad? Con un hecho constitutivo que es el contrato de alquiler. Teresa me pela el recibo por la cara y me dice, Suazo, esto está pagado, está completamente honrada la deuda por parte mía. Entonces, Teresa, como demandada en este caso, tiene la potestad de presentar hechos extintivos o hechos impeditivos, que son los recibos que acreditan el cumplimiento del pago del alquiler, ¿verdad? Entonces, son distintos acontecimientos que pueden darse en el marco de un juicio, ¿verdad? Siempre en el hecho constitutivo, la parte demandante, que es el actor, es la que tiene que presentar la prueba. Si yo quiero reclamarle una deuda a Karen, yo tengo que demostrar que existe la relación jurídica, un hecho constitutivo que dio nacimiento a ese vínculo, el contrato de crédito. En los hechos impeditivos y extintivos es el demandado el que tiene que probar que ese hecho ya no existe, que esa obligación fue satisfecha, ¿verdad? Con el recibo de pago, con el pagaré que tiene en su poder, ya puede demostrar que honró la obligación a la cual se suscribió al celebrar ese acto jurídico, ¿verdad? Los hechos negativos se refiere al incumplimiento o falta de ejecución. Siempre cuando hablamos de negativo nos referimos a la omisión. Vamos un poco al concepto de la omisión, al no hacer, ¿verdad? Un hecho negativo es incumplir o falta de ejecución. Un hecho presumido son hechos que no requieren prueba. La buena fe, por ejemplo, se presume. Se presume, por ejemplo, que los instrumentos públicos, la escritura pública, por ejemplo, se presume que es auténtica, que su contenido es verdadero, ¿verdad? Hay ciertas presunciones, son ciertos hechos presumidos ya por la ley. La parte que tiene a su favor una presunción no necesita probar el hecho presumido, cualquiera sea la clase de presunción. Que niegue o controvierta la presunción, el que niegue o controvierta la presunción asume la carga de la prueba. O sea, si existe un instrumento público, una escritura pública, en el marco de una relación jurídica donde yo le vendo un inmueble a Karen, entonces yo como vendedor no tengo necesidad de probar que ese documento es válido, es veraz, ¿verdad? Es legal. No.
Se presume que ese documento cuenta con esas características. Si eventualmente Karen quiere negar la validez o la fidelidad de ese documento, es ella la que tiene la carga de la prueba y es ella la que tiene que mostrar que esa presunción es falsa. Entonces ya tendrá los elementos de prueba para demostrar. Karen seguramente va a decir no. Ese instrumento público no es válido porque la escribana quien lo firmó es la hermana de Emanuel. Y nosotros sabemos que ese es un motivo de nulidad del instrumento público. O Karen va a decir, no, el escribano que suscribió esa protocolización, esa escritura pública está suspendido, fue reemplazado, fue removido. Entonces ahí hablamos de que Karen tiene la carga de la prueba para demostrar eso que está afirmando. Pero siempre por la escritura pública, ¿verdad? Que es el instrumento público por excelencia, se presume que es legal, que es legítimo, que su contenido es auténtico, ¿verdad? Entonces son algunos hechos presumidos, ¿verdad? Y la prueba preconstituida, dice, no debe ser constituida a favor de uno mismo. La prueba a favor puede venir solamente de terceros o de documentos cuya paternidad se remonte al interesado. O sea, la prueba preconstituida, yo no puedo constituir una prueba a favor de mí. Tiene que ser un tercero, tiene que constituir una prueba o un documento eventualmente que vaya a mi favor, ¿verdad? A eso se refiere la prueba preconstituida. No sé muy bien para qué tipo de casos se podría aplicar, pero por lo menos un concepto que tenemos que conocer. Hay también ciertas presunciones que me salté por alto. Se presume que un juez conoce la ley nacional. Ese es un hecho, es una presunción. Uno no puede probar que el juez no vaya con. No, uno puede alegar una ley nacional y se presume que el juez la conoce. No se puede alegar desconocimiento, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque no ocurre generalmente lo mismo con la ley extranjera. Vamos a ver un poco cómo se da eso en el marco de la ley extranjera, ¿verdad? Siempre hablando de un juicio, de una disputa judicial. En principio, el derecho no debe ser probado, que es lo que yo menciono, ¿verdad? Si yo alego una ley nacional, yo no tengo que probar que esa ley existe. Se presume que el juez conoce. El derecho nacional se presume, que es lo que mencionamos, no requiere ser probado. Porque justamente hay una ley que habla sobre que la ignorancia de las leyes o el error de derecho no impedirá el efecto de los actos. O sea, yo no puedo decir, no sabía qué tal cosa. No, la ley está ahí y se presume que todos la conocemos. La ley nacional. Ahora, cuando hablamos, dice el artículo 22, los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de ellas. No se aplicarán leyes extranjeras cuando las normas de este código sean más favorables a la validez de los actos. Entonces, lo que quiere decir es, para ir rápido y pronto, en el marco de un juicio, yo puedo alegar una ley nacional y no tengo que probar la existencia de la ley. Se presume que el juez la conoce, que las partes conocen la ley. Cuando voy a invocar ante un caso de oscuridad de la ley nacional o un caso de laguna del derecho de la ley nacional, una ley extranjera, ahí sí tengo que probar la existencia de la ley extranjera y de que esa ley extranjera no va en contra de nuestra institución política, de la moral, el orden público y las buenas costumbres. Ahí sí tengo que probar que esa ley existe y no va en contra de nuestro marco jurídico nacional, ¿verdad? Ahí sí hay carga de la prueba. Eso es importante mencionar, porque hay que tener... Señora. El juez no está obligado a aplicar la norma si es que no quiere. Cierto. El juez siempre tiene la prerrogativa, él siempre va a valorar y va a decir, bueno, se aplica la ley, no se aplica la ley, ¿verdad? Dice acá luego muy claramente, no se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este código sean más favorables a la validez de los actos. Entonces, si la norma de nuestro marco jurídico nacional se contrapone a una ley extranjera, no se aplica la ley extranjera, se aplica nuestra ley, ¿verdad? Porque siempre existe un principio que se llama el principio de conservación de los actos,
¿verdad? Y si nuestra ley está a favor de los actos y la ley extranjera está en contra de los actos o va en sentido contrario a nuestra norma, entonces prevalece nuestra norma, ¿verdad? Siempre el juez es el que va a decir, siempre en última instancia, si se aplica o no esa ley. Él no está obligado a aplicar la ley, así como dice Zeneida. Él es el que decide si se aplica o no, teniendo en cuenta estos criterios, que no vaya en contra de instituciones políticas de nuestro país, que no vaya en contra de la moral, que no vaya en contra de las buenas costumbres, que no vaya en contra del orden público, ¿verdad? Y que favorezca siempre a la conservación del acto. O sea, todos esos criterios deben tener en cuenta el juez para aplicar o no una ley extranjera, ¿verdad? Señora. No sé si dijiste, pero también se tiene que demostrar que la ley extranjera esté vigente y no haya sido violada por otras leyes. Sí, mencioné al principio, la ley extranjera tiene que ser probada. Quien alega la existencia de la ley extranjera, tiene que probar su existencia, que está vigente, que no va en contra de las instituciones políticas, la moral, las buenas costumbres, ¿verdad? Y por último dice el Código de Organización Judicial, la ley extranjera competente, o sea, que sea que vaya de acuerdo al caso, será aplicada de oficio por los jueces y tribunales de la República. O sea, un juez sin necesidad de petición de parte puede aplicar una ley extranjera. No hace falta que una de las partes argumente la existencia de la ley, también el juez de oficio puede aplicarla. No hay problema, ¿verdad? Eventualmente, porque el juez pues tiene que dar solución a los casos. Entonces, si las partes no argumentan ninguna ley extranjera, hay una laguna del derecho, el propio juez de oficio puede ir a recurrir a legislación extranjera, que es lo que llamamos derecho comparado, ¿verdad? Para buscar un poco si ahí hay una solución o una respuesta a la controversia que se da, ¿verdad? Buenos Aires. Hablando de la apreciación de las pruebas, dice Palacio al respecto, es el acto mediante el cual el órgano judicial, o sea, el juez, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia de la prueba para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos. Entonces, la valoración que hace el juez antes de emitir justamente su sentencia definitiva es la apreciación de la prueba. Él valora la prueba presentada antes de presentar su sentencia, ¿verdad? Acerca de la eficacia o no de la existencia de ese hecho controvertido. O sea, esa prueba que hace, sustenta la existencia del hecho, resuelve lo controvertido. Entonces, siempre la valoración y la apreciación de las pruebas se hacen por el órgano judicial, o sea, por el juez, antes de dictar la sentencia definitiva, ¿verdad? Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica, deberán examinar y valorar la sentencia. En la sentencia, todas las pruebas producidas que sean esenciales y decisivas para el fallo. O sea, él tiene la obligación, cuando digo él me refiero al juez, de valorar todas las pruebas, ¿verdad? Antes de tomar una decisión que es su sentencia, una resolución, ¿verdad? El criterio valorativo debe estar basado en un juicio lógico, en la experiencia y en los hechos sometidos al juzgamiento, y no solo en los elementos psicológicos. O sea, como decíamos en unidades anteriores, ¿verdad? El juez tiene que tener un pensamiento un poco más profano, ¿verdad? Tiene que pensar como los actores de las partes de ese acto jurídico, ¿verdad? Bajar un poco, ¿verdad? Y tratar de, lógicamente, con las pruebas que tiene, tratar de establecer un criterio y un sentido, ¿verdad? Para fallar en uno u otro sentido, dependiendo siempre de las pruebas que tenga a la vista, ¿verdad? Esto no es así algo muy que tengamos que tener así presente, ¿verdad? Pero es importante saber. Lo importante acá era el tema de la ley nacional, que se presume conocida por los jueces y por las partes. La ley extranjera tiene que argumentarse y sostenerse y probarse su existencia, su vigencia, y no tiene que ir en contra de la moral, la buena costumbre. Esa es la parte importante que posiblemente el profesor muestre en el examen, ¿verdad? Hablando de los medios de prueba,
El juez podrá disponer a pedido de la parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, siempre que no afecte a la moral, la libertad personal de los litigantes o no estén expresamente prohibidos, ¿verdad? O sea, el juez puede diligenciar, bueno, necesito estas pruebas, aunque la ley no prevea ese tipo de pruebas para ese tipo de controversia, el juez puede solicitar, siempre que no vaya en contra de libertades personales o no estén expresamente prohibidas el diligenciamiento de esas pruebas por parte del juez, ¿verdad? Pero el juez puede, claro, él tiene que resolver, necesita elementos de prueba para poder dictar una sentencia. Y acá vamos a ver algunos medios probatorios establecidos ya en el Código Procesal Civil. La confesoria, que es la manifestación de una parte, de ser cierto un hecho contrario a su interés y favorable a otra. Esa es la prueba confesoria. La confesión es una manifestación de una parte, ¿verdad? La documental, bueno, son documentos escritos que son los instrumentos. Esa es la prueba documental. La prueba de informes dice, tiene por objeto adquirir pruebas consistentes en datos que obran en documentos, archivos y o registros de una institución pública o privada que no es parte del proceso. O sea, hay un informe que podríamos decir que es una especie de resumen de registros que maneja una institución pública o privada, ¿verdad? Que son las pruebas de informe, ¿verdad? Después tenemos a la prueba pericial. En este caso, bueno, el perito que tiene conocimientos específicos sobre una materia específica es el que eventualmente hace la apreciación sobre hechos controvertidos, ¿verdad? Y ahí se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria. Justamente un perito accidentológico, un perito documental es el que va a poder determinar si esa firma es apócrifa, si esa firma es legítima, si esa firma le corresponde a esa persona. Es una persona con conocimientos específicos, ¿verdad? Sobre una materia específica a la que puede eventualmente dar una prueba pericial, ¿verdad? Y la prueba testimonial, que es la de testigos. Me dice, aquella suministrada mediante declaraciones emitidas por personas físicas, distintas de las partes y del órgano judicial. Acá son personas extrañas al proceso, acerca de sus percepciones o realizaciones de los hechos pasados o de los que ha oído. O sea, cuando nosotros hablamos de la prueba confesoria, es la manifestación de una de las partes en esa controversia, en ese juicio. Cuando yo hablo de la prueba testimonial, hablo de un tercero ajeno a las partes en ese juicio. Eso es importante mencionar para que no haya confusiones. Y la inspección judicial, dice, el juez podrá ordenar a petición de parte, o sea, yo le pido al juez, o de oficio, sin que nadie le pida, el reconocimiento de lugares o cosas. Siempre esto sirve, ¿verdad? Siempre que el juez lo considere necesario. Y las reproducciones y exámenes. El juez podrá disponer, a pedido de parte o de oficio, siempre, ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras de objetos, documentos, lugares o sonidos. Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento. O sea, lo que estamos viendo es que para probar la existencia de un acto jurídico o para probar la existencia de un hecho controvertido en el marco de un contrato, un acto jurídico, hay distintos tipos o distintos medios probatorios que establece el Código Civil. La confesoria, que se da por una de las partes. La documental, que proviene de documentos, ¿verdad? Documentos escritos, que vamos a llamarle instrumentos, ¿verdad? Las pruebas de informes, que son provistos por instituciones públicas o privadas, ¿verdad? Exacto, los archivos. La prueba pericial, bueno, que es emitida por un perito que tiene expertise en una ciencia específica, en una materia específica. Se me ocurrió el ejemplo del perito calígrafo para determinar si la firma es apócrifa o es legítima, por ejemplo. La prueba testimonial, que es la de un tercero ajeno a la controversia, que da su parecer, su percepción respecto al caso. La inspección judicial, bueno, que es a orden del juez o a petición de parte. El reconocimiento de lugares o cosas es la inspección judicial. Y la reproducción y exámenes son una forma de reproducir o tratar un poco de recrear
¿verdad? De manera fotográfica, con reproducciones con videos o con sonidos, ¿verdad? La reconstrucción de hechos y exámenes científicos, siempre buscando un poco esclarecer el hecho, llegar a la verdad, ¿verdad? Son distintos medios de prueba, como mencioné, ¿verdad? Temas importantes acá, que me parece súper relevante. Sobre qué tipo de hechos se tiene que alegar o se tiene que sostener pruebas sobre hechos controvertidos. Siempre sobre hechos controvertidos, porque hay una discusión entre las partes, porque hay una discordancia entre las partes. Entonces, sobre este tipo de hechos es sobre los cuales se somete a prueba. ¿Qué tipo de pruebas? Las que mencionamos recién, ¿verdad? Los hechos públicos no requieren ser probados, ¿verdad? Los hechos evidentes tampoco requieren ser probados. Eso es importante mencionar. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el hecho constitutivo? La parte demandante. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el hecho impeditivo o extintivo? La parte demandada. ¿Qué es el hecho negativo? Es el incumplimiento o la no acción, la no ejecución de algo, ¿verdad? ¿Qué son los hechos presumidos? Son los hechos que no requieren de prueba. Se reconoce que el juez conoce, o sea, se presume que el juez conoce la ley. Esos son hechos ya presumidos, ¿verdad? Por ejemplo, o se presume que un instrumento público, como una escritura pública, es un documento válido, legítimo, ¿verdad? Que su contenido es realmente verdadero. Eso, por ejemplo, esa, por ejemplo, es una presunción, ¿verdad? Bueno, eso me parece interesante. Y esto, ¿verdad? La ley nacional no requiere ser probada. Se presume que todos la conocemos y que el juez la conoce. La ley extranjera sí debe ser probada su existencia, su vigencia y su validez. Y que no vaya en contra siempre de la moral, la buena costumbre, ¿verdad? O las instituciones políticas del país, ¿verdad? Se puede invocar una ley extranjera, pero tiene que ser probada siempre. O por la parte o de oficio también por un juez. Un juez también puede recurrir directamente a una ley extranjera en caso de oscuridad, en caso de una laguna del derecho, por ejemplo. Puede recurrir a una ley extranjera para dar solución a esa controversia, ¿verdad? Me parece que eso es importante dentro de esto que acabamos de ver. Por suerte una unidad bastante cortita. Bueno, ahora vamos a ver a los vicios de los actos jurídicos. Nosotros habíamos visto en las primeras unidades que los vicios de los actos jurídicos en su mayoría atacan a los elementos de la voluntad. ¿Y cuáles eran los elementos de la voluntad? El discernimiento, la intención y la libertad. Esos son los elementos de la voluntad, ¿verdad? Y vamos a ver que los vicios son 4 en realidad, pero 3 son los principales que vamos a estudiar ahora, que son el error, el dolo y la violencia. Cuando hablábamos del error y del dolo, operan en función a la intención como elemento interno de la voluntad. Y cuando hablábamos de la violencia, es un vicio que opera en contra de la libertad como elemento interno de la voluntad, ¿verdad? Esa es una vamos a hacer aclaración inicial antes de empezar esta unidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá, verdad? Vicio de la voluntad. Estos vicios afectan directamente a la voluntad, distorsionan el querer del sujeto. Hablamos de error, dolo y violencia. Hay otro vicio más que el de la lesión, sí, pero estos 3 vicios actúan sobre la voluntad. Y bueno, hay 3 elementos internos de la voluntad y hay un elemento externo de la voluntad, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de discernimiento, intención y libertad, nos referimos a elementos internos de la voluntad, y cuando hablamos de la exteriorización, nos referimos a un elemento externo de la voluntad. La exteriorización puede ser expresa o puede ser tácita, ¿verdad? Cuando hablábamos de manifestación expresa de la voluntad, puede ser escrita, verbal o por signos inequívocos, decíamos, ¿verdad? Y cuando es tácita, bueno, el silencio. Bueno, entonces dice, tenemos que desvían la recta intención, el error o la equivocación. Claro, si yo le digo a Karen, este es un iPhone 8 y te lo vendo por 100.000 guaraníes, había sido era un Samsung, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy provocando con mi conducta dolosa? Estoy provocando el error en la otra persona, que quiera
el querer estoy provocando en la otra persona. Estoy atacando directamente su intención con mi dolosa actuación. Estoy provocando la intención errónea de la otra persona, ¿verdad? Porque ella no sabe que esto es un Samsung, ella cree que es un iPhone. Entonces, de manera maliciosa. Entonces, ese es el dolo malo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso es que decimos que desvían la recta intención. Dolos malos. Dolos malos, exacto. Y restringe la libertad, también dice la violencia. Claro, si yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, casate conmigo, no tiene muchas opciones, ¿verdad? No puede resistirse, ¿verdad? Tiene que actuar en ese sentido porque si no, posiblemente sufra un daño grave, inminente, injusto e irresistible, ¿verdad? Y acá yo me quería detener justamente en las unidades que dimos ayer. La violencia tiene varios presupuestos, yo decía, ¿verdad? Y dice, a la que el código se refiere como violencia física y la violencia también moral, ¿verdad? La violencia física es el temor y la violencia moral, vamos a decir que es la intimidación. Estos vicios afectan directamente a la voluntad, distorsionan también el querer del sujeto. Y vamos a ver un poco el artículo 278, creo que es, dice ahí el PPT, a ver si está correcto ese. Yo tengo elementos de la violencia. Sí, me sirve. ¿Cuáles son? Elementos de la violencia injusta, amenaza, graves, infundadas e inminentes. Ejemplo, te atajo a la mano para que firmes. Y tiene que ser determinante e irresistible, igual a fuerza. Ahí está. Tiene que ser irresistible, determinante, injusto e inminente para que sea violencia realmente, ¿verdad? Hablando de violencia física o violencia moral. Tiene que ser grave, tiene que ser injusto, ¿verdad? Tiene que ser irresistible y tiene que ser inminente. Nosotros en el examen hablamos del ejemplo del luchador, ¿verdad? Que el luchador es amenazado por una persona común y corriente. Y no es que la violencia ahí es inminente, no. La violencia ahí no es irresistible en realidad, ¿verdad? Porque si yo soy un luchador de 120 kilos y un muchachito de 80 kilos me quiere amenazar, no, yo puedo resistir a esa violencia, ¿verdad? Ahora, si me llama una persona al celular y me dice, dentro de 5 días, si no venía a firmar pagaré, te voy a matar. Ahí no es inminente la violencia, es irresistible, pero no es inminente. Yo puedo irme a la policía, tengo 5 días para irme a la policía a denunciar el hecho. Entonces ahí no es inminente. Entonces, por eso es importante tener bien claro los presupuestos de la violencia. Injusta, irresistible, grave, inminente. Esos son los presupuestos de la violencia para que exista realmente violencia. Y siempre es un vicio que opera en contra de la libertad como elemento interno de la voluntad. Por un lado tenemos a los vicios de la voluntad y por otro lado tenemos a los vicios de los actos. Por eso hacía esa distinción, ¿verdad? Cuando yo hablo de vicios de la voluntad, me refiero a eso, dice, defectos congénitos de los actos voluntarios. O sea, cuando la voluntad está trastocada por error, dolo o violencia. Cuando yo me refiero a los vicios del acto, me refiero a la simulación, al fraude, y a la lesión, ¿verdad? La simulación y la lesión son vicios de los actos. Eso es importante también saber, ¿verdad? Cuando hablamos del fraude pauliano, ¿verdad? El fraude pauliano, la simulación y la lesión son vicios de los actos, no son vicios de la voluntad. Por eso dice, el fraude, la simulación y la lesión no afectan la voluntad de las partes, en principio intactas, pero sí al acto en sí, en tanto repugnan y atentan contra la buena fe, la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas que deben ser resguardadas. A diferencia de los vicios de la voluntad que afectan a todos los actos voluntarios, estos solo pueden presentarse en los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, el error, el dolo y la violencia afectan a todo tipo de actos voluntarios. Los vicios de los actos jurídicos
solamente afectan a los actos jurídicos, ¿verdad? Esa es un concepto bastante interesante, ¿verdad? Porque no solamente los vicios de la voluntad afectan a los actos jurídicos, no. Los vicios de la voluntad afectan a todos los actos que sean voluntarios, ¿verdad? Porque podemos hablar de un acto, de un hecho humano voluntario ilícito que pueda ser afectado por un vicio de la voluntad. ¿Por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, no solamente los vicios de la voluntad operan respecto de los actos jurídicos, no. Los vicios de los actos operan, los vicios de la voluntad operan sobre todos los actos voluntarios, estos sean lícitos o sean ilícitos, ¿verdad? Los vicios del acto sí operan exclusivamente respecto de los actos jurídicos, ¿verdad? Eso es importante tener bien diferenciado, ¿verdad? Porque acá, y quiero así escribir esto para que quede más ahí. Cuando yo hago, estos son todos los actos voluntarios. Y nosotros sabíamos que los actos voluntarios, los hechos humanos voluntarios, pueden ser lícitos o ilícitos también. Entonces, yo le puedo obligar a alguien a matarle a otra persona. Y ahí opera un vicio de la voluntad que es la violencia, por ejemplo. Entonces, un vicio de la voluntad opera sobre todo acto voluntario. Ahora, cuando hablamos de los vicios de los actos, operan sobre los actos jurídicos. Esto sí, sobre los actos jurídicos, que son hechos humanos voluntarios lícitos. Esto sí, ¿verdad? Para tener nomás esto bien clarito. Bueno. Vamos a ver cuál es el error. ¿Qué era el error? Es la falsa noción, es la falsa representación sobre algo, ¿verdad? Yo creo que eso es un Kia, no, eso es un Hyundai. Yo creo que eso es una cadena de oro, no, es una cadena de estaño. Yo creo que eso es no sé, un pintor de obra, no había sido, es un pintor artista, ¿verdad? Ese es el error, es la falsa representación que tenemos sobre algo. Existen dos tipos de errores, errores de hecho y errores de derecho, también eso vimos ayer. Dice, el error constituye una falsa representación de la realidad u opinión no correspondiente con la verdad existente al momento en que se celebró el acto, ¿verdad? El error puede ocurrir debido a la noción equivocada que se tiene algo, de un hecho, de un dato, de una norma. Por eso hablamos de error de hecho y error de derecho, ¿verdad? Yo no puedo a través de un contrato privado efectuar la transmisión de derecho de propiedad. Un contrato privado no sirve para eso, ¿verdad? Es decir, en todo caso, en que exista discordancia entre lo querido y la realidad que corresponde a ese querer. Circunstancia en que dice, circunstancia esta en la que propiamente se habla de error. Entonces, el error es la falsa representación sobre algo. Puede ser un error de hecho, o sea, sobre una cosa, sobre un acontecimiento, o un error también de derecho, un error sobre una ley, una falsa creencia sobre una ley. Ahora bien, no todo error torna ineficaz un acto. Para que el error sea causa de invalidación del acto, el mismo debe ser esencial y excusable. O sea, tiene que ser directamente sobre el objeto del acto y tiene que ser excusable. Dice, el error esencial recae sobre las circunstancias determinantes para la celebración del acto, en tanto que el error accidental sobre situaciones simplemente accesorias que no fueron tenidas en mira como fundamental para la conclusión del negocio, ¿verdad? Y te acuerdan que el profesor habló del principio ese unidrot, que es una ley, vamos a decir, extranjera, ¿verdad? Y acá vamos a ver la figura del error esencial, sobre qué tipo de hechos cae la figura del error esencial, ¿verdad? Dice, es decir, el error esencial es el que influyó de manera determinante o decisiva en el proceso de formación de la voluntad, de modo tal que sin él no se hubiera celebrado el acto jurídico. Este constituye el principio fundamental que debe ser tenido en cuenta. Y vamos a hablar sobre errores esenciales que pueden ser sobre la naturaleza del acto, sobre la persona,
sobre la sustancia y en la causa, sobre el objeto y todo error esencial sobre cualquier otra circunstancia. Estos son tipos de errores esenciales, ¿verdad? Y estos son los errores que son eventualmente tenidos en cuenta como vicio de la voluntad y causales de nulidad de los actos jurídicos. Cuando hablo de nulidad no me refiero a actos nulos. Cuando hablo de nulidad me refiero a actos anulables, ¿verdad? Porque un vicio de la voluntad puede provocar la anulabilidad de un acto. Un vicio de la voluntad nunca va a provocar que un acto sea nulo, sino que un acto sea anulable. Y vamos a hablar del error sobre la naturaleza del acto. Por ejemplo, si yo creo que estoy celebrando una compra-venta y en realidad estoy efectuando una donación. Como sabemos, en la compra-venta es un acto oneroso, ¿verdad? Porque hay una prestación y hay una contraprestación en respuesta a la prestación, ¿verdad? En la donación hay una prestación, pero es gratuita porque no hay ningún tipo de contraprestación, ¿verdad? Entonces, es un error respecto a la naturaleza del acto. Era una compraventa, yo pensé que era una donación, o viceversa. Si voy a escribir el nacimiento de un hijo, pero firmo equivocadamente un acta de matrimonio. Esos son errores esenciales sobre la naturaleza del acto. Ese no es un reconocimiento de filiación, eso es un acta de matrimonio. Esto no es una compra-venta, esto es una donación. Esos son errores esenciales sobre la naturaleza del acto jurídico. Sobre la persona, que es lo que creo que mencionamos alguna vez, ¿verdad? Dice, el error en la persona solo no invalidará el acto en dos situaciones. Pero vamos a ver el concepto primero, ¿verdad? Porque pensé que nos daba ejemplos ya ahí. El segundo inciso refiere al error sobre la persona. Este error ocurre cuando el mismo recae sobre la persona con quien se formó la relación jurídica o a la cual se refiere. Se ha dicho en principio, dice, es de aplicación general, pero en cuanto a la consideración de que la persona haya podido influir en la realización del acto jurídico. Esto ocurre evidentemente en el matrimonio, en la donación o en el encargo de una obra de arte, por ejemplo. También en casos de otorgamiento de préstamos. Es importante quién es el deudor. O sea, hay un error in persona, ¿verdad? Cuando yo me quería casar con Karen, pero me caso con Ana. Ese es un error in persona, ¿verdad? Porque acá el objeto de la relación era Karen, no era Ana, ¿verdad? O si eventualmente yo quito un préstamo de Sheduo, ¿verdad? Y yo soy el deudor, pero Sheduo le pone como deudor a Karen. Ese es un error in persona, ¿verdad? Ella no es parte de ese acto. Soy yo, eventualmente, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos de error en la persona, parte de esa relación jurídica. Eso es considerado un error esencial también. Error en substancia y en la causa. ¿Qué es el error en substancia? Dice, el precepto de error sobre la cualidad que verosímilmente se tuvo en mira como esencial según la práctica de los negocios. O sea, es la cualidad de la cosa. El error en sustancia no tiene que confundirse con el que versa sobre la cosa, que es el error en el objeto, sino sobre la cualidad del mismo, en la sustancia del objeto. Aquí no se confunde un objeto por otro. Estamos ante el mismo objeto, representado por las partes, pero hay una falsa noción de las cualidades esenciales. Ejemplo, candelabros que se consideraban de oro, pero en realidad son de bronce. Había un ejemplo en el examen en donde decía algo así. Emanuel se fue a comprar de la tienda de antigüedades un candelabro, buscaba un candelabro. En la sección de candelabros de oro encuentra uno a un muy buen precio, pero al comprarlo y llevarlo a su casa se percata que es de bronce, ¿verdad? ¿Existe el error? Sí, claro que sí. Hay un error en substancia, porque ese candelabro no era de oro y estaba en la sección oro. Y al comprarlo y llevarlo a mi casa me doy cuenta que es un candelabro de bronce. Ahí sí hay un error en substancia. Sigue siendo un metal porque el oro y el bronce son metales, pero la cualidad del oro es muy superior a la cualidad del bronce.
Entonces hay un error en substancia. El objeto es el mismo porque es un metal, pero la cualidad del objeto no es el mismo. No es lo mismo una silla de machimbrado que una silla de palo santo. O no es lo mismo una mesa enchapada que una mesa de Uraputá, ¿verdad? O sea, los dos son madera, es cierto, pero la cualidad de la madera es muy superior el Uraputá o el palo santo a la mesa enchapada en fórmica, ¿verdad? O sea, hay mucha diferencia, ¿verdad? Aun cuando los dos siguen siendo de madera, ¿verdad? Entonces, ese es el error insubstancia. También es considerado un error esencial. Y cuando hablamos en el error en la causa, dice, no es sino el error esencial. Dice, requisito exigido en todos los supuestos de error para que sea precedente la anulación del acto. El código dice, autoriza también la invalidación de actos en que haya mediado error sobre el objeto, en caso de haberse indicado un bien diverso o de distinta especie o diferente cantidad, extensión, suma u otro hecho que no sea aquel que se quiso designar. Ejemplo, se confunde una casa en Asunción con una casa en Encarnación. Claro, yo quería la casa en Asunción, yo no quería la casa en Encarnación, ¿verdad? Se cree que se adquiere un perro policía en vez de un, dice, Fox Terrier, ¿verdad? El Fox Terrier seguramente es un perro que no tiene las cualidades de un perro policía, ¿verdad? Entonces, hay también un error ahí sobre el objeto de ese acto. También es un error esencial, ¿verdad? Esto es lo más clásico de todo, ¿verdad? El error en el objeto. También, como les digo, es esencial y opera como vicio de la voluntad. Y bueno, después ya hablamos de otras circunstancias, ¿verdad? Que ya habla más en términos generales. Existen principios en el derecho. Uno de ellos es el principio de la buena fe. Dice el artículo 289 al respecto. La parte que ha sufrido error no puede prevalecer de él contra las reglas de la buena fe. Estará obligado a ejecutar la prestación a que entendió comprometerse siempre que la otra parte se allanare a su cumplimiento. Así, por ejemplo, si una de las partes creyó que se fijó el precio de un contrato en dólares, en tanto que lo fue en guaraníes, no puede oponerse a que la deuda se liquide en guaraníes si la otra parte lo acepta, pues la buena fe así lo impone. ¿Se entiende? Siempre prevalece el principio de la buena fe. O sea, sobre el error siempre va a prevalecer la buena fe. Eso no va a obstaculizar al cumplimiento de la obligación que contrajiste, por ejemplo, ¿verdad? Buenos Aires. Y acá hablamos de la excusabilidad del error. ¿Se acuerdan que el error tiene que ser esencial y excusable, ¿verdad? El error solo puede ser alegado por quien ha puesto la prudencia y cuidados que las circunstancias aconsejan para que cada caso en particular, de tal modo que el error pueda considerarse en cierto modo inevitable, ¿verdad? O sea, yo me fui a la sección candelabros de oro, a una tienda de antigüedades, y en la sección candelabros de oro había un candelabro de bronce. Yo tomé todos los cuidados. Fui al lugar donde estaban las cosas de oro y no estaba la cosa de oro. A eso se refiere de la excusabilidad del error, ¿verdad? Ejemplo, el precio elevado de una pintura hace presumir a una persona su calidad original, cuando que en realidad no lo era. Por ende, el error será inexcusable cuando proviene de la negligencia culpable de quien lo sufre. ¿Se acuerdan de la culpa de la víctima? Esa es una causa de excepción de la culpa, ¿verdad? Cuando hay culpa de la víctima. Ejemplo, la pintura, dice, la encuadra en el salón de ventas de un supermercado a un precio bajo y cree que es original. O sea, esa es culpa de la víctima, ¿verdad? Porque ¿cómo la víctima va a creer que eso es original si es un cuadro de Vincent Van Gogh y está en el stock? No, obviamente no es original, obviamente es una reproducción, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos que ahí la víctima no puede decir, no, yo pensé que esta pintura era de Vincent Van Gogh que estaba acá colgado
en la parte de, en el stock, ¿cómo se llama? No se venden las cosas así para el hogar. En su cotillón, ¿verdad? En su mercería. No puedo yo alegar eso. Esos son los errores. Esa es la figura más clara cuando hay culpa de la víctima, ¿verdad? Se aplica el dicho común de que nadie puede alegar a su favor su propia torpeza, ¿verdad? Eso en cuanto a la excusa, o sea, el error tiene que ser excusable. Vos tuviste que haber tomado todas las precauciones e igual se tuvo que haber producido el error para que el error opere como vicio de los actos, ¿verdad? Yo tuve que haber llamado a la empresa de pintores y yo tuve que haber solicitado un pintor de obra, pero había sido el tipo, era un pintor de obra, un pintor artista, ¿verdad? Yo tuve que haber tomado todos los requisitos, todos los cuidados, tuve que haber sido prudente en mi actuar y aún así se produjo el error. Ese es el error que es excusable. Yo no puedo pretender ir al súper, comprar la reproducción de la Mona Lisa y argumentar error porque yo pensé que era la pintura original que estaba en el Museo Louvre de París. No, eso es culpa de la víctima, esa es torpeza de la víctima, ¿verdad? El efecto del error. ¿Qué efecto tiene el error como vicio de la voluntad? El acto viciado por error es en todos los supuestos anulable. Esto es importantísimo. Nunca va a ser nulo el acto que es viciado por error. El acto es anulable. Cierto, la acción para oponer anulabilidad se llama acción de nulidad. Cierto, pero el efecto de la acción de nulidad en cuanto a un vicio de la voluntad es que el acto va a ser declarado anulable, no nulo. Bueno, eso es importante. Para obtener la anulación debe plantearse la correspondiente acción que prescribe a los 2 años. Esto también es importante. Desde que cesó la fuerza o la intimidación o fueron conocidos los demás vicios, conforme al 663 del Código. Entonces, si yo quiero eventualmente, en el marco de un acto jurídico, argumentar como parte afectada un vicio como el error, el dolo o la violencia, tengo 2 años de tiempo. ¿Sí? A partir de que cesó la fuerza, la intimidación o fue conocido el error, para eventualmente prosperar una acción de nulidad, solicitando, en este caso, la anulabilidad del acto por vicio de la voluntad. Entonces, 2 años es el tiempo, no 3, no 5, 2 años, ¿verdad? Cuando hablamos de vicio de la voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vicio de la voluntad y un vicio del acto? Los vicios de la voluntad afectan a todos los actos voluntarios. Y actos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. En cambio, el vicio del acto o los vicios del acto, que son el fraude pauliano, la lesión y la simulación, afectan solo a los actos jurídicos. Eso es importante. ¿Cuál de los vicios de la voluntad desvía la intención? El dolo y el error operan respecto a la intención, no operan respecto al discernimiento. La ley ya establece cuáles son los presupuestos para presumir que existe discernimiento. ¿Se acuerdan? Persona mayor de 14 años, sobre la cual no pesa interdicción ni inhabilitación y que sea capaz de juzgar sus propias acciones. Esos son los presupuestos para entender que hay discernimiento. El dolo y el error operan respecto a la intención. ¿Y cuál de los vicios opera respecto a la voluntad? La violencia. Y como decía Zeneida, la violencia tiene que ser física o moral. Tiene que ser irresistible, tiene que ser injusta, tiene que ser grave y tiene que ser inminente. O si no, no hay violencia. ¿Verdad? ¿Qué es el error? Es la falsa representación, es la falsa noción que uno tiene sobre algo, sobre la realidad. Existen 2 tipos de error. El error de hecho, que es sobre un acontecimiento, y un error de derecho, que es un error respecto a los efectos que tiene un acto jurídico, ¿verdad? Yo firmé un contrato de compra-venta, era una donación. Yo firmé un certificado de nacimiento, era un acta de matrimonio. Eso es un error de derecho, ¿verdad? Pero un error de hecho es sobre una circunstancia. ¿Cómo debe ser el error para ser causal de anulación de un acto? Tiene que ser esencial y tiene que ser excusable, ¿verdad?
O sea, cuando hablamos de error esencial, puede ser un error in persona, un error en el objeto, un error en la causa, un error en la cualidad de la cosa, y ese error tiene que ser excusable. O sea, yo tuve que prudentemente haber tomado todos los mecanismos para evitar el error, pero aún así se produce el error. Ejemplo, fui a la tienda de antigüedades, a la sección oro, candelabros de oro, y compré el candelabro pensando que era de oro, pero era de bronce. Ese es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué implica la excusabilidad del error? Y eso justamente, ¿verdad? Que yo tomé todas las precauciones, tomé todos los recaudos para evitarlo y aún así se produjo. ¿Cuáles son los efectos del error? Que el acto va a ser anulable. Tengo 2 años para solicitar, para ejercer la acción de nulidad, solicitando la anulabilidad del acto por vicio, ya sea por error, por dolo o por violencia. ¿Desde qué momento se computan los 2 años? Desde el momento que cesó la violencia o desde el momento que se conoció el error o el dolo, ¿verdad? Desde el momento que cesó la violencia o del momento que se tomó conocimiento del error o del dolo. Desde ese momento se empieza a computar el plazo. Muchas gracias. Bueno, después vamos a ver el dolo. Como sabemos, el dolo también es un vicio de la voluntad. ¿A quién afecta el dolo? Afecta directamente a la intención, ¿verdad? Al igual que el error, ¿verdad? En este caso, el dolo es un acto deliberado para producir el error en la otra persona. O sea, el error sería la consecuencia probablemente, no en todos los casos, pero probablemente de una conducta dolosa. El engaño. Yo te engaño para producir en vos el error. Ese es el dolo. El dolo es un vicio que afecta a la voluntad. Dice que en conjunto con el error afectan a la intención de quien por medio del mismo es inducido a celebrar un acto. O sea, yo le convenzo a Karen de manera maliciosa, intencional. Mira, este es un iPhone 8 por 100.000 guaraníes. Con eso te convenzo. Produzco el error en vos porque este es un Samsung, pero vos tomaste la decisión producto de mi conducta engañosa que produjo el error en vos. Caracteriza este vicio el engaño, del cual se vale una persona para obtener de otra la celebración de un negocio que en otras condiciones no se hubiera efectuado. Básicamente es el error provocado por el engaño. Acá está, más claro agua. El dolo es el error provocado por el engaño. Así como dijo Cerato Ceneda, dolus malus dijo, ¿verdad? ¿Por qué dijo dolus malus? Porque también hay dolo bueno, ¿verdad? El dolo bueno no es con la intención de producir eventualmente algo malo, ¿verdad? El dolo bueno es, bueno, con la intención de, famoso cuando te dice el bananero, mi última docena. O cuando en el mercado te dice la señora, qué bien te queda, mamita, la calza, ¿verdad? Bueno, es un dolo bueno, ¿verdad? Es con la intención de engañar, pero no para producir ningún tipo de daño, ¿verdad? Este dolo sí tiene la intención de dañar, el dolo malo, ¿verdad? El dolo como vicio de los actos jurídicos. El acto cuya celebración se consigue a través de una aserción falsa, disimulación de lo verdadero a través de astucia, artificio o maquinación u omisiones dolosas. En definitiva, el dolo implica engaño. ¿Cuál es un ejemplo de aserción falsa? Ofrecer un vehículo usado como si fuera nuevo. Esa es una conducta dolosa. Claro, porque la pucha, voy a comprar un vehículo nuevo a precio de un usado, decir, pero había sido, era usado, ¿verdad? La disimulación de lo verdadero a través de la astucia. Ejemplo, cookies que se aceptan en una página web porque no está a la vista el botón de rechazar. Esa es una disimulación. Famoso cuando entras a una página medio rara, te aparece abajo aceptar los cookies, ¿verdad? Que son, vamos a decir, algunos archivos de datos que ya se precargan en tu navegador, ¿verdad? Entonces, no te da la forma de decir no. El único botón que te aparece es aceptar. Ese es un ejemplo de dolo, ¿verdad? Y las omisiones dolosas. Ofrecer un vehículo sin indicar que su motor tiene un defecto grave,
Esa es una omisión. No avisar, omitir dar aviso de ese tipo de vicios ocultos, son formas también de dolo. Y hay dos tipos de dolo. Acá el dolo que a nosotros nos importa es el dolo principal, ¿verdad? Porque es el dolo suficientemente grave como para inducir a la celebración del acto. Ese es el dolo principal, ¿verdad? Porque hay otro dolo que es un dolo un poco menor, que es el dolo incidental. No es un dolo determinante para que se haya celebrado el acto. O sea, si yo le dije a Karen, Karen, esto es un iPhone, y Karen compró porque yo le dije que era un iPhone, pero era un Samsung. Ese es un dolo determinante, ¿verdad? Ahora, yo le dije, Karen, esto es un Samsung, ¿verdad? Y omití decirle que tenía una rayita en la parte de atrás de la pantalla, ¿verdad? Bueno, ese no es un dolo determinante para que no se produzca el acto. Igual se hubiese producido, ¿verdad? Pero el dolo determinante cuando el engaño es tal que produjo en el otro la intención de querer celebrar el acto. Dice, para que el dolo cause la nulidad del acto, se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y ocasione daño. Ese es el dolo principal. Yo tuve que haberle dicho, este es un iPhone. En cambio, ella se percató después de comprar que era un Samsung. Ese es el dolo principal. Le ocasionó un daño patrimonial. Y el dolo incidental solo obligará al resarcimiento del perjuicio. Claro, le vendí el iPhone, le dije que era iPhone, recibió, era iPhone, pero había tenido un problema en el botón del volumen. Entonces yo le resarcí por ese daño accidental que se causó en el momento o al momento de celebrar el acto, ¿verdad? Porque ella quería el iPhone, yo le entregué el iPhone, pero tenía un problemita en el botón. Entonces ese es un dolo incidental. Omití decir, ¿verdad?, que tenía un problemita en el botón, pero igual se lo entregué. Reparo el daño, ese acto sigue siendo válido, ¿verdad? Solamente Karen tiene derecho a pedirme que yo le resarza por el daño que causé. Dice, si por dolo me hacen vender una propiedad que no quería venderla, el acto debe anularse. Si por el contrario, igual vendería esa propiedad, pero a un mayor precio u otro plazo, solo me deben indemnizar el daño. El primero es un ejemplo de dolo principal y el segundo es un ejemplo de dolo incidental. Claro, yo no quería vender y me convencieron de vender. Ese es el dolo principal. El dolo incidental, yo luego quería vender, pero no quería vender a 48 meses, quería vender a 36. Entonces, ese es el dolo incidental. Y acá está el dolo malo y el dolo bueno. Bueno, si el dolo causa daño, es dolo malo. Si el dolo no causa daño, es dolo bueno, ¿verdad? Eso es tan sencillo como eso. Cuando el dolo, o cuando se entiende que el dolo vicia, en este caso el acto, dice, para que haya determinado la declaración de voluntad. O sea, el dolo tuvo que haber sido esencial y tuvo que haber sido determinante para provocar el error en la otra persona y su intención de celebrar el acto, ¿verdad? Y que cause un daño. Esos son los presupuestos para que el dolo opere como un vicio, ¿verdad? El dolo incidental no obsta a la anulación del acto, solamente el dolo principal. Esto es importante. El dolo determinante es el que puede eventualmente provocar que el acto sea anulable. El dolo incidental no obsta la anulabilidad del acto, sino que solamente da derecho a resarcir el daño. Eso es importante. Acá está el mismo ejemplo. Dolo recíproco. Esto es importante. Esto es cuando los dos se joden, básicamente, ¿verdad? Yo le jodí a Karen pensando que era un iPhone y Karen me entregó un 100.000 falso, ¿verdad? Acá los dos nos estamos jodiendo. El código anterior dice, si había dolo de ambas partes, no se podía anular el acto por dolo. En el código actual no existe el requisito. Dice, el dolo recíproco tendrá consecuencias a la hora de calcular la indemnización, si es que corresponde. Si en la producción del daño hubieran concurrido su autor y el perjudicado,
La obligación y el monto de la indemnización dependerá de las circunstancias y en particular de que el perjuicio haya sido principalmente causado por una o por otra parte. O sea, yo le vendí un Samsung y Karen me entregó un 100.000 falso. Acá hay dolo de ambas partes, ¿verdad? Ese es el dolo recíproco. Y después tenemos el dolo de terceros. El dolo afectará a la validez de los actos. Dice, el dolo afectará a la validez de los actos, sea que provenga de las partes o de un tercero. Nuestro código, al igual que el argentino, categóricamente señala que venga de quien provenga el dolo, es causal de anulación del acto. La disposición se justifica ampliamente, dice. Desde el punto de vista teórico, porque sea quien sea el autor del dolo, la voluntad del engañado resultará igualmente viciada. Desde el punto de vista práctico, porque será muy raro que el tercero no haya obrado de acuerdo con la parte beneficiada, o por lo menos que su accionar no haya sido tolerado por ella. Claro, entonces el dolo también proveniente de un tercero es causal, siempre que sea esencial y ocasione un daño, siempre que sea determinante y ocasione un daño, aunque provenga de un tercero, es causal de la anulabilidad de un acto jurídico. Bueno, ¿y quién tiene la carga de la prueba para argumentar la existencia del dolo? A quien invoca que existió dolo. O sea, si yo acuso de que ese acto está viciado por dolo, yo tengo que probar que existe dolo, ¿verdad? Se admite cualquier tipo de prueba, incluso las presunciones. Esto, pues, la prueba directamente, dice, esto, la prueba directa difícilmente sea sostenible. O sea, es muy difícil probar una presunción de un dolo, pero se admite cualquier tipo de prueba para que se pueda alegar la existencia de dolo. Pero quien alega que existe dolo tiene que probarlo. Eso es lo importante. La acción sabemos que prescribe a los 2 años, ¿verdad? De haber conocido el vicio, ¿verdad? La renuncia no puede renunciarse o condonarse anticipadamente el dolo, ¿verdad? O sea, dice la responsabilidad por dolo no podrá ser dispensada de antemano. O sea, no se puede poner en el contrato este contrato queda exento de cualquier operación dolosa. No, el dolo opera siempre en cualquier acto como vicio de la voluntad. Bueno, consecuencias del dolo. La anulación del acto. Siempre que el dolo sea determinante y siempre que haya ocasionado un daño, ¿verdad? El acto se anulará desde la sentencia. O sea, va a producir sus efectos hasta que la sentencia anule sus efectos. ¿Se entiende? Porque el acto anulable produce sus efectos, ya sea por vicio, ya sea por error, por dolo, por violencia. Va a producir sus efectos hasta que una sentencia impugne ese acto. Por eso es de efecto ex nunc, ¿verdad? Los vicios de la voluntad tienen efecto ex nunc, o sea, son actos anulables que producen efectos hasta que una sentencia impugna esos efectos, ¿verdad? Buenos Aires. Aprendizajes. ¿Cuáles son los elementos de la voluntad viciados por el dolo? La intención. Exacto. Exacto. Los vicios de la voluntad, el error y el dolo afectan a la intención. Siempre sobre el querer del otro, ¿verdad? ¿Y qué es el dolo? Es el engaño que busca producir un error. Exacto. No sé qué quiere decir, cuáles son otras nociones del dolo. Seguramente había otras explicaciones ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre dolo malo y dolo bueno? Que el dolo malo busca producir un daño y el dolo bueno no. El dolo bueno no busca producir un daño. ¿Cuáles son los requisitos para que el engaño vicie el acto? Justamente que el dolo sea determinante para la producción de la intención y que ocasione un daño. ¿Qué ocurre cuando el dolo proviene de terceros? Siempre que sea determinante y provoque un daño, es causal de la anulabilidad del acto. ¿Cómo se prueba el dolo? Y la parte, por cualquier medio de prueba, pero quien alega que existe dolo tiene que probarlo. Y también, sí. ¿Cuáles son las consecuencias del dolo? La anulabilidad del acto.
y que va a dejar de surtir efectos ese acto a partir de la sentencia del juez. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 2 años a partir de haber conocido el vicio. ¿Puede dispensarse anticipadamente el dolo? No. Aunque se pacte como un acuerdo, no se puede omitir o dispensar al dolo. El dolo, si existe y si es determinante y ocasiona un daño, puede ser causal de la nulidad del acto. La violencia. La violencia es el tercer vicio, ¿verdad? Afecta, decíamos nosotros, a la libertad, que es el tercer elemento interno de la voluntad. Y acá lo detalla muy bien. Dice, hay dos formas de violencia, ¿verdad? La violencia física y la violencia moral. Exacto. La fuerza implica que el autor del acto es un mero instrumento para realizar el acto. Ejemplo, pagaré que he firmado porque la otra persona sostiene la mano del firmante. La intimidación es la amenaza de un mal futuro. Ejemplo, el pagaré firmado ante una amenaza de muerte. El requisito principal para que se configure violencia es que la misma debe ser determinante de esa voluntad. Debe haber certeza de que si no hubiese violencia, no se habría realizado el acto. Ambas figuras tienen los mismos efectos. O sea, si hablamos de violencia física o si hablamos de violencia moral, ambas operan como vicio de la voluntad, específicamente como vicio de la libertad. Y la fuerza tiene que ser determinante e irresistible, como yo mencionaba hace rato, ¿verdad? Irresistible significa que el avasallamiento debe ser total, haciendo desaparecer por completo la posibilidad de resistencia. Claro, si yo soy un luchador de 150 kilos y la amenazo a Karen para que firme el contrato, ahora, porque ahora le voy a ocasionar un mal grave e injusto, ella no puede resistirse. No hay forma física que se pueda resistir a esta forma de violencia que estoy ejerciendo sobre ella, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia moral, el temor que yo infundo producto de la amenaza tiene que ser determinante y la amenaza tiene que ser injusta y el mal que va a sufrir la persona tiene que ser inminente y grave. Eso es cuando yo le amenazo, violencia moral. Te voy a matar a toda tu familia ahora mismo si es que no firmas el contrato. Eso es violencia moral, ¿verdad? Tiene que ser injusto, grave, inminente, determinante para que hablemos de la existencia de temor, ¿verdad? Y el temor va relacionado un poco con la violencia moral, ¿verdad? La amenaza o intimidación injusta. Bueno, la amenaza de ejercer un derecho legítimo no es injusta, por lo que no vicia la voluntad. O sea, yo no le puedo decir, o Kai no me puede decir, Suazo, te voy a demandar por prestación si es que no me traes la comida para la criatura. Eso no es intimidación, porque vos estás invocando un derecho justo, ¿verdad? Exacto. Ejemplo, Mónica fue injuriada por su compañera de trabajo de nombre María. Mónica puede, por lo tanto, ejercer una acción penal privada, claro, por injuria. Luego de esto, Mónica le propone a María que le venda su automóvil por un valor de mercado de 100 millones, por solo 20. Pues de lo contrario, iniciará una acción penal. ¿Puede anularse el acto? Sí, pues objetivamente es una ventaja excesiva. Claro, yo le puedo amenazarla, pero te voy a demandar porque me injuriaste. Eso no es amenaza. Pero yo no puedo decirle regálame tal cosa porque me injuriaste. No puedo tener una ventaja excesiva, ¿verdad? Sí puedo amenazarle a alguien, págame lo que me debes porque si no te voy a demandar. Eso sí puedo hacer, eso no es una amenaza, porque estás invocando un derecho. O la mujer que le reclama al marido, tráeme el pañal y la leche si no te meto preso, ¿verdad? Eso estás invocando un derecho, ¿verdad? Eso no es violencia como intimidación injusta, porque hay un derecho detrás que uno tiene la facultad de ejercerlo, ¿verdad? Buenos Aires. Y cuando hablamos del mal inminente y grave, bueno, mal inminente es aquel que se producirá de forma inevitable, porque no puede recurrirse a la autoridad. Claro, si no me firmas ahora, te disparo. No tenés forma de evitar ese mal.
es inminente, es grave. Ahora, si me decís dentro de 5 días, si no me pagaste, mato, tenés tiempo de irte a la policía, denunciar, publicar en las redes sociales, esconderte. O sea, ahí no es inminente, ¿verdad? La relativización de la inminencia depende del tipo de la amenaza. O sea, dependiendo del tipo de amenaza, vamos a ver si es o no inminente o cuán inminente es, ¿verdad? Ejemplo, la amenaza de revelar hechos inmorales. El temor que produce la amenaza que impide que el amenazado recurra a las autoridades. O sea, es relativo, ¿verdad? No es como una ley fija, vamos a decirle. Depende de cada caso esta connotación de la inminencia, ¿verdad? Y la gravedad se medirá de acuerdo a las condiciones personales de la víctima. La persona que practica artes marciales, que es amenazada físicamente por una persona de debilidad notoria, no es grave, ¿verdad? O sea, yo practico judo, nadie me puede venir, yo practico, no sé, ¿cómo se llama? Vale todo. ¿Y este es el caso El luchador. Exacto, yo no puedo argumentar un mal grave si yo puedo resistirme, si yo puedo oponerme a ese mal, por mi condición física, por ejemplo. ¿En qué consiste y a quién debe ir dirigida la amenaza? Tiene que estar relacionada con la persona misma, o sea, con la parte, con la libertad, con la honra o con sus bienes. Hacia ahí tiene que estar direccionada la amenaza para que valga como una amenaza. Y tiene que estar dirigida a quien celebra el acto, su cónyuge, esto es importante porque puede meter en el examen, dentro de una casuística. Sus descendientes, ascendientes o parientes colaterales, otras personas según las circunstancias. Entonces, si yo le digo, si no me pagas ahora, le mato a tu hermano, eso vale como una amenaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en este caso es un colateral, o le mato a tu hijo, o le mato a tu papá, o le mato a tu abuelo, es un ascendiente. Tu hijo es un descendiente. Entonces, le mato a tu señora, es una cónyuge, ¿verdad? O a él mismo, te voy a matar a vos, ¿verdad? Quien celebra el acto. Entonces, todas estas personas pueden ser objeto de amenaza y van a categorizar dentro de este elemento de violencia como vicio de la voluntad, específicamente como vicio de la libertad. Más ejemplos. Equipo de fútbol que exige una mayor compensación por ganar los 4 partidos restantes de la temporada bajo la amenaza de declararse en huelga. Empleado que amenaza a su patrón para que le aumente el salario bajo la amenaza de contar a su esposa el amorío que el patrón tiene con su secretaria. Dios mío. Empresa que se compromete a construir un barco por $100 millones y exige que se le abone un 10% extra a la otra, porque si no perderá mucho dinero. La dueña del barco a entregarse paga el 10% porque si no sufrirá un enorme daño. Son algunos ejemplos, ¿verdad?, de formas de ejercer violencia, ¿verdad? O sea, de formas de ejercer amenazas, en realidad, ¿verdad? Siempre dentro del marco del concepto de la violencia, ¿verdad? Violencia a un tercero, esto ya vimos. Si la parte celebrante, violencia de un tercero. Si la parte celebrante tiene conocimiento de la violencia por parte de un tercero, será responsable solidariamente por los daños. Si no, los daños serán resarcidos por el autor de la violencia, ¿verdad? Esto es en caso de que exista violencia, pero por parte de un tercero. Si vos tenés conocimiento de la violencia que ejerce un tercero sobre la otra parte, vos sos responsable solidariamente con ese tercero de resarcir los daños. O sea, yo le contrato a un matón para que te amenace a vos. Yo no ejercí la violencia sobre vos. Fue un tercero, fue el matón quien te amenazó. Pero yo tengo conocimiento de que ese matón te amenazó. En ese caso, yo soy responsable, yo como actor, solidariamente con el matón en resarcirte a vos por los daños. Ahora, si yo no tuve conocimiento o si no se puede probar que yo haya tenido conocimiento, solamente el autor de la violencia, o sea, el tercero, se hace cargo de resarcir los daños.
Bueno, nuevamente las consecuencias las mismas que en el dolo y en el error, ¿verdad? El acto va a ser anulable, no nulo. La acción prescribe por 2 años. El cómputo empieza a contar desde que cesó la fuerza o la intimidación. La carga de la prueba del inicio del cómputo debe caer sobre quien alega la violencia, ¿verdad? Si la parte celebrante tiene conocimiento de la violencia por parte del tercero, será responsable solidariamente por los daños. Si no, los daños serán resarcidos por el autor de la violencia, que es lo que mencionábamos recién. Entonces, ¿cuál de los elementos de la voluntad se ve viciado por la violencia? La libertad, que es un elemento interno. ¿Cómo puede darse la violencia? ¿De manera física o de manera moral? ¿Verdad? ¿Cuáles son los requisitos de la fuerza? Tiene que ser sí, irresistible, tiene que ser grave e inminente. ¿Cuáles son los requisitos del temor? Tiene que ser injusto, tiene que ser sobre un pariente o sobre el mismo actor, tiene que ser también grave, ¿verdad? Tiene que ser... Había otro más, ¿verdad? Que no me acuerdo. Tiene que ser determinante, injusto, inminente y grave, ¿verdad? Los requisitos del temor. De vuelta, requisito del temor. Determinante, injusto, inminente y grave, ¿verdad? Esos son los requisitos del temor. Y de la fuerza, tiene que ser determinante e irresistible. Eso es importante. ¿Qué tipo de amenaza no resulta injusta? La que deriva del ejercicio de un derecho. Si no me pagas la pensión alimentaria, te voy a demandar. Si no me pagas la deuda, te voy a meter preso. Esa no es una amenaza injusta. Esa es una amenaza justa porque deriva del ejercicio de un derecho. ¿A qué debe relacionarse la amenaza? Siempre a la persona, ¿verdad? Que va a actuar, a un pariente, ¿verdad? Sea un ascendiente, un descendiente, ¿verdad? Y a la realización, sobre la realización de un acto, ¿verdad? A eso debe relacionarse la amenaza, siempre. ¿A quién? Bueno, como mencioné, a la misma parte, al cónyuge, ascendiente, descendientes, ¿verdad? ¿Y a qué debe relacionarse? A la realización del acto, siempre, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, después tenemos los vicios, vamos a hablar de la lesión. Entonces, error, dolo, violencia son vicios de la voluntad. Provocan que el acto sea anulable. La acción para ejercer o para probar, exacto, exigir la anulabilidad del acto, tiene un plazo de 2 años para su ejercicio, ¿verdad? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Siempre el que alega error, siempre el que alega existencia de dolo o siempre el que alega la existencia de violencia. Ellos tienen la carga de la prueba, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los vicios de los actos jurídicos. Vamos a hablar de la simulación, vamos a hablar de la lesión y vamos a hablar del fraude pauliano. Las 12 ya. No me di cuenta. Y vamos a almorzar un ratito, porque estos 3 no me hacen falta. Vamos a hacer un break, si les parece. Porque no me di cuenta, ya son las 12. Entonces, podemos volver, no sé, a las 2. Sí. Entonces ya hacemos las 3 últimas que quedan y después ya terminamos y empezamos con los ejercitarios. ¿Les parece? Volvemos entonces a las 2. Súper. Vale. Yo me quedo en acá. Sí, yo también me quedo.